Bien, pues hemos conocido los datos de la encuesta de población activa en esta mañana y hay que decir que estos datos son positivos para nuestra comunidad autónoma y demuestran que seguimos creando empleo en Castilla y León. El primer trimestre del año, del ejercicio, históricamente siempre es un trimestre en el que crece el desempleo, disminuye la ocupación y así ha ocurrido también en este primer trimestre de 2025, ha ocurrido en Castilla y León y ha ocurrido en el conjunto de España, si bien es importante señalar que en Castilla y León ha sido ese crecimiento del desempleo ha sido bastante por debajo de la media nacional, más de 2 puntos por debajo del crecimiento del desempleo en España. También hay que decir que si bien todos los trimestres primeros del año tienen esta tendencia, este año era especialmente difícil revertir esa tendencia teniendo en cuenta el contexto económico internacional y esas incertidumbres y también la inseguridad al mercado laboral en el ámbito nacional. Estos dos factores hacían muy difícil que se pudiera revertir esa tendencia y que hubiera un crecimiento del empleo en este primer trimestre. No obstante, y dicho esto, sí que es importante tener en cuenta que en la valoración de la evolución del empleo en nuestra comunidad siempre es importante tener en cuenta los datos interanuales que nos arrojan una muestra más significativa más allá de los periodos cíclicos del mercado laboral, una visión más específica y profunda del mercado laboral. Y en ese sentido, los datos interanuales del desempleo conocidos con la EPA de este primer trimestre nos dicen que el crecimiento del empleo se mantiene en Castilla y León. Son datos muy positivos y demuestran que seguimos creando empleo. Por ejemplo, lo podemos ver con algunos indicadores, como por ejemplo el número de ocupados ha crecido en el último año. En términos interanuales tenemos prácticamente 32.000 nuevos empleos creados, nuevos ocupados en nuestra comunidad autónoma. Esto significa que mantenemos esa superación del millón de ocupados en Castilla y León, 1.033.000 personas ocupadas en nuestra comunidad autónoma, y también nos dice que es el mejor dato desde 2008 para un primer trimestre del ejercicio. El dato de desempleo también es positivo en ese sentido, baja el desempleo, son 16.000 parados menos los que tenemos en la comunidad autónoma en términos interanuales, dato positivo también en ese ámbito. Y respecto de la tasa de paro, mejoramos también nuestra tasa de paro en términos interanuales y también, muy importante, tenemos una tasa de paro inferior a la media española. Estamos en más de 2,5 puntos menos que la tasa de paro nacional. Por lo tanto, la tasa de paro se ha comportado mejor en Castilla y León que en el resto y en el conjunto de España. También me gustaría destacar un dato importante, y es que en este periodo se ha reducido en términos interanuales también la brecha de género en el mercado laboral, es decir, ha mejorado la situación de desempleo femenino, ha bajado un 20%, también la tasa de paro femenino ha bajado un 2,6%, y el dato es muy importante ver si comparamos el número de ocupadas en Castilla y León, porque de esos 32.000 ocupados nuevos en Castilla y León, 19.000 personas fueron mujeres. Por lo tanto, un dato muy positivo desde el punto de vista del empleo positivo. Un dato positivo también desde el punto de vista del empleo joven, disminuyó el desempleo juvenil en un 5%, y es importante destacar que es casi 4 puntos de diferencia con la media nacional, estamos por debajo también, baja más en Castilla y León el desempleo juvenil que en la media del conjunto nacional. Por lo tanto, el resumen es que los datos a nivel interanual del desempleo en Castilla y León son positivos, más ocupados, 32.000 ocupados más, 16.000 parados menos, 19.000 mujeres más trabajando, y en la comparativa con España también decir que Castilla y León tiene una tendencia de creación de empleo mayor que la media nacional, con esa diferencia de más de 2,5 puntos en la tasa de paro, pero también con más activos, también con más ocupados que la media nacional. Esto, desde luego, nos anima a seguir trabajando en la misma dirección que lo estamos haciendo. Nuestras políticas activas de empleo vamos a seguirlas reforzando porque vamos por el buen camino en la creación de empleo, acompañando a nuestras empresas, que son las que crean empleo, con esas políticas activas de empleo. Un ejemplo lo tenemos con el pasado viernes, que se acordó con el diálogo social ese plan anual de empleo para 2025, que también contempla nuevas políticas activas de empleo, y vamos a seguir trabajando en esa línea. También exigiendo desde la Junta de Castilla y León al Gobierno de España, estamos abogando porque cambien las políticas económicas de nuestro país, porque se reduzca esos costes de nuestras empresas, porque se reduzca la presión fiscal sobre empresas y también sobre las familias, que esto activaría sin duda el consumo y revertiría también en economía y revertiría en mayor creación de empleo. Podríamos crear más empleos si las condiciones económicas que corresponden al Gobierno de España mejorasen.
Y por hacer una referencia, ya que estamos en León, también a la EPA y lo que es la provincia de León, también tenemos datos positivos dentro de la encuesta de población activa en lo que se refiere para León. En los datos interanuales se creó, hay más ocupados en la provincia de León, 4.200 ocupados más. Es cierto que con esta encuesta de población activa vemos cómo ha subido el desempleo en León, pero esto hay que ponerlo en relación también con el incremento de activos. Han aumentado en 9.000 los activos. Esto significa que, a pesar de que se han creado 4.200 puestos de trabajo, el mercado laboral no ha sido capaz de absorber ese incremento de activos. Hay 9.000 leoneses, 9.000 leonesas más trabajando, incorporándose al mercado laboral, y por lo tanto el mercado laboral no ha sido capaz de asumir ese incremento de población que se incorpora al mercado laboral. A pesar de ese incremento del desempleo, también hay que recordar que seguimos trabajando en las políticas activas de empleo en esta provincia de León, porque tenemos una tendencia positiva en los últimos meses en el empleo en León, y podemos recordar ese mes de marzo en el que hemos visto que León lideró el crecimiento de empleo en Castilla y León. Casi la mitad de los parados que salieron del desempleo el pasado mes de marzo era en la provincia de León. Por lo tanto, esos 540 parados menos que hubo en el mes de marzo en León significó un importante impulso para la creación de empleo en Castilla y León, con esos además 1.000 afiliados más en el mes de marzo. Por lo tanto, una tendencia también positiva en León, que tenemos que seguir trabajando por mantener y por incrementar el empleo en esta provincia también. Muchas gracias.